Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Teníamos ratos de no estar al aire juntos. Es cierto, Tony. Muchos años. O sea, los de la F. Otros peinados. Otros pelos que ya no Mira, hay. el viernes tuvimos a Federico Celedón, que también fue Sí, parte de la femenina. Y hoy tenemos a Rafa Domínguez, que también es parte. Bueno, También. fue parte de la femenina. Sí, Qué bueno tenerte aquí con Bienvenido, nosotros. Rafa. Yo Bienvenido. soy el contento, el agradecido. Estoy feliz de acompañarles y de reencontrarnos acá por múltiples cosas en común que nos unen. Así que qué bueno, gracias. Sea bienvenido. Bienvenido, Gracias, Rafa. Tony, ¿Cómo gracias, estás? Diana. Y un Bien, saludo, bien, un saludo bien. para ti, para Jorge Bustamante. Y para el Tololo. Y Fernando el Tololo Ponce, que Allá están al quedaron, aire. cuidando la tienda La trinchera. de la buena música. Ajá, la trinchera, sí, Sí, es verdad. claro, sí. ¿De 6 a qué hora van De ustedes? 6 a 8, De 6, ajá, ok. tempranito, Ajá. para pasar un poco con otro Mira, estilo de la música. A ustedes ahí se van a desestresar para que cuando lleguen a sus otros Sí, trabajos, Algo así es, Solo fíjate, peleando ya. pasan. por eso te digo, para que cuando termine el programa ya se Son desestresaron. 3 viejitos amargados poniendo música buena. No, pero un fuerte abrazo a Jorge y un fuerte Sí. abrazo al Tololo. De su parte yo se los hago llegar, aunque estoy seguro que ya deben estar oyendo. Ah, es cierto, a Bueno, un esta saludo hora para sí. ellos. Rafa, te he visto el tema, o sea, ¿por qué está Rafael Domínguez hoy Aquí con nosotros. aquí con nosotros? Y yo te he visto con este tema bregando durante muchos años. A ver, se llama diseño de nación, transformación, muy bonito juego de palabras. Tiene que ver con tu fe, ¿verdad? Y la de mucha gente que está involucrada en este esfuerzo. ¿De qué se trata? Bueno, Tony, Proyecto Nación El Salvador es la entidad que represento, digamos, como agrupación de ciudadanos preocupados por un mejor país. Pero cuando uno habla de un mejor país, hasta se queda corto cuando entiende que al final es una nación y comprende que la nación es mucho más que solo la política partidaria o estas cosas que nos tienen a veces en la evaluación, sino que es el conjunto de personas, de necesidades, de anhelos y algo que trasciende el tiempo. Entonces nos llevó a preocuparnos cómo hacemos para que El Salvador sea una nación entonces próspera, una nación fuerte, una nación que sea buena para sus ciudadanos. Y fuimos encontrando entonces que ya el modelo de nación que te puede dar eso existía. Y entonces fue mi preocupación encontrar dónde estaba ese modelo. Empecé a investigar, empecé a pensar, empecé a ver. Y la experiencia periodística de estar entrevistando gente, así como ustedes lo hacen por muchos años, y ver que el país no avanza como uno quiere o avanza poquito, retrocede otro tanto, cada vez estás más frustrado que emocionado, lo que sea. Y entonces encontré que en la Biblia está la razón para la construcción de las naciones y cómo hacerla. Cuando Moisés recibe toda la cantidad de información para crear la nación hebrea, se da al mismo tiempo una cantidad de información que al recopilarla te da un manual para formar una nación. Entonces en eso me fijé, en eso trabajamos y en eso pensamos. A ver si... no, yo no soy teólogo, pues, ¿verdad? Ujú. Pero lo que sé es que en el Antiguo Testamento, desde ya mencionaste Moisés, podemos ir a la era patriarcal de Abraham. Claro. Luego el gobierno de los jueces, ya asentado el pueblo hebreo israelita en Canaán, hay monarquías, durante la construcción del templo de Salomón, otro montón de cosas. O sea, que el sistema de gobierno del pueblo bíblico de Israel, de ahí extraes lo que se plasma hoy. Si uno va a ese principio, tú tenés, como he dicho, un modelo, una fórmula. En el transcurso del tiempo, los hebreos, los israelitas tratan de aplicarlo. Algunas veces lo hacen bien, otras veces no lo hacen bien, pero eso no quita que el modelo no sea. De hecho, toda nuestra estructura occidental viene de ese compendio de leyes. Nuestros
códigos penales, nuestras legislaciones, nuestra constitución. De hecho, todo eso viene a raíz de ese ejercicio de crear una nación. Entonces, lo que vos tomás es un libro que tiene dos caras, si querés hacerlo más sencillo, la cara espiritual religiosa y la otra cara de convivencia y de ejecución para que le vaya bien a la nación que tome ese manual. Entonces lo alejamos de la parte religiosa porque no es un tema religioso, es un tema como tomar un libro, pues vos tomás un libro de X ciencia para ejercer, entonces nosotros hemos ido a la Biblia para traer este compendio de cómo hacer una nación y tratar de replicarlo, tratar de ejecutarlo. A ver, Rafa, entendería yo que Proyecto Nación es cómo hacemos que los miembros de una comunidad llamada país vivan y sean mejores personas. Correcto. Porque de eso se trata, al final del día. Pero que transformen esa nación y la lleven a un propósito más grande que el que cada uno tiene en una visión limitada, digamos. Claro, no, es que a eso me refería, que haya armonía entre los ciudadanos que conforman un espacio territorial como personas, pero además como protección a ese espacio. Así es. Llámese naturaleza. Así es. Porque, quitando lo religioso, porque no se trata de lo religioso, se trata de cómo tenemos un mejor país, cómo tenemos una mejor nación, cómo somos mejores seres humanos, cómo convivimos de una mejor manera. Así es. Los 10 mandamientos, por ejemplo, si uno los desglosa y los ve con esta óptica, descubre que la mitad son para ponernos en relación con Dios, al hombre con Dios, la mitad, y el otro resto, la otra mitad, son para relacionarnos entre nosotros. Entonces quiere decir que está presente esa visión. Claro, en lo espiritual esa es otra plática, esa es otra cosa. Son otros 20 pesos, cabal. Y lastimosamente las iglesias, el cristianismo, perdió el rumbo y se dedicó más que todo a la parte de salvación, por decirlo así, y se le olvidó que había que transformar el mundo, que de hecho el cristianismo lo transformó en su momento. Destruyó imperios, eliminó la esclavitud, inventó los hospitales, creó las universidades, porque era un evangelismo que transformaba la vida de las personas. Ahora nosotros creemos que eso hay que retomarlo para hacer nuestras naciones mejores, como tú dices, para la gente. Pero ¿cómo pasa de un concepto o de varios conceptos extraídos de la Biblia a la práctica? Pasa, Porque Tony, la pregunta obvia podría Sí. ser, bueno, entonces, ¿por qué no participas políticamente para que desde la política o desde las instancias luches por esa transformación? Porque digamos que la visión no se puede reducir solo a alcanzar el poder político electoral o del gobierno civil para que haya transformación. De hecho, la transformación comienza contigo. Es comprendiendo que la creación de esa nación pasa por tres tipos de gobierno. El gobierno personal es el que tú ejerces sobre ti mismo, que tú decís, no voy a tomar porque eso no está bien para mí. Por eso le dicen a uno los papás, ¿y usted que se gobierna solo? Así es. Ajá, ajá. Hay un gobierno. Ajá. El siguiente gobierno es el de la familia, cuando tú sos capaz de gobernar tu casa. Dice la Escritura que el que no es capaz de gobernar su casa no tiene capacidad de gobernar hacia afuera. En ese caso menciona la iglesia, pero es hacia afuera. Y el tercer gobierno es el gobierno civil. Entonces, es los tres gobiernos al mismo tiempo operando en el ser humano, porque ¿quién gobierna en lo civil cuando participas de un cargo público? Las personas. Sos tú, pero si tenés un mal gobierno familiar y has tenido un pésimo gobierno personal, estás entonces arruinando la nación. Claro, cualquiera dice, no, pero es que es más fácil ir y hacer un partido político. Sí, pero esa es otra fase en la que si muchas personas tienen esas tres claridades, tienen esos principios, no importa el partido por el que lleguen, la nación va a ser buena para todos, porque siempre va a haber diferencias entre nosotros, tenemos diferencias, no hay ningún problema con eso. Rafa, es que siempre estamos esperando que otros nos vengan a resolver los problemas, cuando los problemas comienzan por resolverlos uno mismo. Es correcto. Y entonces, si no estás preparado, Exacto. ¿cómo vas a ayudar a otros? Entonces dice la misma Escritura, somos ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? Es una cuestión de preparación, es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de educación y de reeducarnos sobre principios.
Fíjate que en este evento de transformación, Es que hay que decir, hay un evento el día sábado. correcto, Ajá. pero contestando la pregunta de Tony, ¿cómo lo hacemos práctico? Aquí estamos ya dando pasos. Este es un proceso largo porque vas como avanzando, proyectando, aprendiendo, también escribiendo. Y entonces en este evento el sábado, por primera vez, vamos a presentar en el país algo tangible. Es un diagnóstico que nosotros le llamamos el índice nación, que es una medición de cómo está el país, cómo están las leyes en todas aquellas áreas que son de interés de esa nación bíblica, y lo comparamos con 263 indicadores bíblicos. Entonces tú puedes decir, esta ley cumple o no cumple con los principios con los que debería crearse la nación. Y ahí te vamos a dar una clasificación con el sentido de mejoría a futuro y entendimiento. Tengo curiosidad. Sí. Mencionanos un par de índices bíblicos. Por ejemplo, dignidad humana. Dignidad humana es lo que hoy llamamos derechos humanos, pero esos nacieron con la Biblia. La Biblia es la que dignificó al ser humano, a la mujer desde el principio. Entonces, cuando vos vas a dignidad humana, hablas de familia, matrimonio, hablas de cómo estas legislaciones nuestras protegen o no toda esa dignidad. Entonces, hay una cantidad enorme de indicadores sobre cada una de esas áreas que te voy a decir, son 10. Dignidad humana, familia y prosperidad, justicia imparcial, libertad económica, educación competitiva, gobierno limitado, conciencia y religión, comunidades productivas, tecnología y privacidad, bienestar y salud. Esas 10 áreas son las que nos interesa irlas midiendo en el tiempo, cómo nos vamos desarrollando, porque hay leyes que se hacen o decisiones que se toman que uno piensa que están bien, pero son contrarias a un principio bíblico o a un principio que más adelante te va a repercutir y te va a traer problemas como nación. O sea, tú dices hacer una revisión. Correcto, permanente. Una revisión constante porque, bueno, como siempre lo decimos, todo evoluciona y Sí. no necesariamente lo que aplica en este momento va a aplicar dentro de 50 años. Correcto, pero hay cosas que dentro de los principios bíblicos son inmutables porque son principios y fundamentos y esos no han cambiado. Lo que hemos hecho es apartarnos de esos fundamentos porque precisamente el relativismo, por ejemplo, nos vino a decir que todo es relativo y no, en las cosas de este diseño hay cosas que no se cambian. Hay cosas que, por ejemplo, no robar, no mentir, no matar, no cambia, ¿verdad? Eso sabes que no es bueno. No creo que haya algún día que digan una ley que nos diga que lo contrario se va a ejecutar. Entonces es tratar de mantenernos en línea con eso que fue el diseño original de una nación próspera y buena. Entonces el sábado van a comparar realidad con índices. Correcto. Y ¿Y esos índices ejemplo, de dónde los han sacado? De la Biblia. No, yo sé, pero ¿por qué 10? ¿Por los 10 mandamientos? No, 10 porque resumen, digamos, de una manera ¿Han más, encontrado en esos 10 rubros ustedes? Está muchas derivaciones, las podés unir en ese mismo tema. Okay. Voy a volver al dignidad humana, por ejemplo. Indicador, la vida desde la concepción. Eutanasia, protección del matrimonio natural ante un hombre y una mujer, protección de la autonomía parental en la educación, protección de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, protección de la libertad religiosa, protección de la libertad de asociación, protección de la propiedad privada y la conciencia, proteger a la persona de la sexualización, abuso y explotación, la protección de la familia natural como base de la crianza de los niños. Por ejemplo, son los indicadores bíblicos que comparamos con lo que nuestras leyes tienen. Hay un gran pacto social que se llama Constitución de la República. ¿Correcto? ¿No está normado en la Constitución todos estos índices de los que acabas de hablar? Derivan o debieran de derivar. También debemos darnos cuenta cómo la Constitución la estamos aplicando o no bien, si nuestra Constitución corresponde o no a esos principios. Y hay algunos que uno dice, hey, no sabía esto o no pega esto. Entonces hay que ver cómo timoneamos para irlo llevando hacia un mejor rumbo en los principios. Hacerlo llegar, decís. Hacerlo llegar. Como dice Tony, hay que hacerlo llegar. Ajá. Porque ahora estamos haciendo llegar algunas leyes a puntos donde el riesgo es más grande que el beneficio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes están llamados a participar en este congreso? Todos, Tony, todos los que nos consideramos líderes y a partir de ese concepto, ¿quién es líder? El que tiene por lo menos 1 o 2 personas que le siguen, empezando por tus hijos, tu esposa, tu primo, tu hermano, 2, 3 empleados, no sé. Si hay 2 personas que conviven con vos, tú ya sos un líder.
y tú ya podés empezar a incidir en esas personas para una visión de transformación. Claro, nos interesa que el liderazgo más grande del país entre a esta visión, por supuesto, pero para nosotros es tan valiosa una ama de casa que está pensando en sus hijos, que se quedó sola, que no haya cómo hacer para gobernar y que pueda sacar adelante a esa familia pensando en un concepto de que su familia, su casa, es una nación. Normalmente no mucha gente anda en estas, digo, tratando de incidir positivamente y teniendo una metodología como la que ustedes ya la tienen. ¿Qué te hizo entrarle a este tipo de temas, o sea, dedicarle tiempo de tu vida a esto? Yo les compartí el libro que hice hace un par de años ya, que se llama Diseño de Nación. Ahí al final, en el último capítulo, trata de mi testimonio personal hablando de esto. Y lo que pasa, Tony, es que nosotros en el trabajo periodístico, en el trabajo de analizar la realidad, estás como todo el tiempo comprometido y frustrado, porque vos decís, lo que me está diciendo podría ser distinto, esto no cambió nunca, dijeron que iba a ser y no cambió, entonces te frustras. Hay veces que nos quedamos viendo con Diana Verónica. Ajá. Y lees agarras un periódico y le compartimos las portadas a la gente más temprano. Sí. Sentimos que le es útil a la audiencia llegar medianamente informado al trabajo. Y lees un titular que bien pudo haber sido el mismo titular hace 20, 25 años. No cambió. No cambió. Esa frustración. Sí o no, Ajá, y nos quedamos viendo. Y nos quedamos viendo, y eso, sí, pero eso nos lo dijeron hace 20 años. Esa frustración, sumada al hecho de que, bueno, yo empecé a caminar en el mundo cristiano también, empecé a tratar de mejorar mi vida, pero decía yo, bueno, pero esto, más allá de sentir que voy a ser un angelito en el cielo o voy a irme al cielo y tal vez voy a estar tocando un arpa, o sea, porque esas son las cosas que nos dicen, ¿verdad? No está modificando nada del resto de mi comunidad, de mi casa. Empecé entonces a entender que había que modificar y transformar a los demás en base a lo que yo había ya empezado a gozar o a aprender o a entender. De ahí viene esa fuerza, esa gana. Pero es lo que pregonas en el libro. Correcto. Empezar a ser tú mismo líder para empezar a hacer liderazgo alrededor. Primero y por ende a la sociedad. ¿Qué era una nación? ¿Qué era la nación? Pues, ¿qué es una nación? Las leyes, los 3 órganos de Estado. No, ¿qué es la nación? Y al final yo voy bíblicamente respondida a esa pregunta. La nación es la gente, la nación es tu familia, y por eso a Abraham la promesa es, de ti haré una gran nación. Yo eso no lo entendía, pero es específicamente claro de que de ti puede nacer una gran nación, toda una generación. Y eso cambia las cosas. Por eso dice, ve y multiplicar. Claro, ese es un mandato bíblico y es de obligación, porque sin personas... ¿Qué estás pensando ya? No, pero tráelo a la realidad, sí, Diana. Tráelo a la realidad. Tráelo. Ustedes leen los titulares. Estamos abajo del indicador de repoblación, de reproducción del Salvador. Ya los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Y eso qué significa? En ciertos estratos de la sociedad. En el año 2030, lo dicen las noticias, 2030, la población va a tener más de 60 años, el 60%. Ponete a pensar, ahí vamos a estar nosotros. En ese, ya estamos. ¿Y quién nos va a generar el futuro? Vos sos mayor que yo, ya, sí. No sé, no hablemos de eso ya ahorita, por favor. En todo caso, yo me defiendo porque la vida me ha maltratado mucho. Entonces, imagínate, no podemos avanzar porque no hay población. ¿Qué tiene que ver eso con lo religioso? Nada, no es una propuesta religiosa, una propuesta real, por eso de multiplicarse, porque Rafa, si somos poquitos no vamos a ser una gran nación. Modelos de nación, venimos de los sistemas de los griegos, romanos, o sea, hay la democracia, hay todo viene de lo mismo, todo fue influenciado y nacido de ese proceso de creación de nación hebrea. ¿O te querés ir a las 12 tribus? Las 12 tribus de Israel eran 12 familias, eran 12 hermanos, y estaba ahí multiplicándose. O sea, también no es una cosa instantánea, son procesos generacionales, lleva generaciones, pero todo está basado en esto. Los imperios de aquel tiempo cambiaron cuando el cristianismo empezó a llegar. Ahí tenés vos Inglaterra, impactado por Patricio, por ejemplo.
San Patricio, como lo conocemos, un hombre de fe que llegó a conquistar un territorio totalmente fuera del cristianismo. Y ahí vino cambios y todo lo que conocemos del Reino Unido, ¿verdad? Hasta Enrique VIII. Hasta Enrique, bueno, son las cosas que el hombre, por no estar preparado, no entiende. Vos sabés que hubo un cambio en la Biblia, porque eclesia, cuando se habla de eclesia es un término griego, que no hablaba de iglesia, sino que de una asamblea de gobierno, que ya era una costumbre griega implementada también en los hebreos, porque había nacido de las asambleas hebreas de Moisés, pero al final era una asamblea donde se decidían cosas de gobierno, se elegían personas para cargos públicos, pero ese rey, un rey inglés, George, cambió la escritura porque le parecía muy amenazante el hecho de que hubieran esas asambleas, entonces movieron el término y él le puso church, que venía de un término alemán, y entonces cambiaron la Biblia. Así el hombre se equivoca y va equivocando a los demás, pero eso no quiere decir que los principios no existan o no se puedan rescatar. Y el problema ahí es que uno genera ese cambio y otros le siguen. Correcto. ¿Verdad? Ese es el punto. Porque otros tampoco estudiaron. Prefieren que alguien me diga qué hacer y no investigar lo propio. O no reflexionar, ¿verdad? Al final del tiempo, Y a las nosotros consecuencias. nos preocupa porque El Salvador avanza, El Salvador tiene cosas buenas, mejora en un montón de cosas. La gran pregunta es cómo se sostienen transgeneracionalmente y cómo aquellas que no han mejorado se pueden mejorar hacia otra generación. Cómo la nueva generación se va a involucrar en sostener, mantener y hacer esa nación, porque las naciones son eternas, nosotros no. Exacto. Bueno, son las 8:32, hay que hacer pausa y queremos entregarte, Rafa, el café. Ah, qué sabroso. El café de Diana Verónica y Tony, el café que aquí se toma, que es Cherito Café. Bueno. Café. Sí, Me lo estoy tomando despacio para que no me acabe, fíjate. No, porque dije, pero ¿qué jaluna me van a dar? No, mira ahí que tenés, nosotros estamos orgullosos de Cherito, consumir local, aquí Specialty promovemos. Coffee. Mira, Perfecto. ser buen ciudadano, consumir local. Claro, Bye. claro. Por ejemplo. No regatear, por ejemplo. No regatear. O ¿Va? sea, son Ajá. pequeñas cosas que hacen diferencia en una nación. Ahí sí estamos haciendo Sí, patria, mira. claro. Menos Ay. a los emprendedores, como este emprendedor, que es el café oficial del Corre-Corre de la Mañana, que lo puedes encontrar en Dos Mundos Specialty Coffee, Boulevard El Hipódromo, local 542A, pegadito a la escuela bilingüe Maquilisguat. Ajá. Ahí en el Boulevard del Hipódromo, ahí encuentra Dos Mundos Specialty Café. O también los puedes seguir en las redes sociales, @dosmundoscafé.sb. Dos Mundos Specialty Café. Tu mundo, tu café. Ya vinieron los desayunos gracias a San Martín. Hey, lléguese a San Martín y descubra la nueva Rodeo Brisket Burger. Carne a la parrilla y brisket cocinado a fuego lento por 12 horas. ¿Prefieres algo clásico? Bueno, está el combo 2 de 3 Premium con tu sándwich completo favorito, ensalada o sopa. Esto está en todas las sucursales de San Martín. O también lo puedes pedir a través de la app de San Martín. Nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa. ¿Habías escuchado a Línea Rosa, Rafa? Sí. Entiendo que es un sistema de taxis o de transporte Ajá. especial para mujeres. Conducido Guiado por mujeres, ¿verdad? Conducido por Buenísimo. mujeres, así es. Saludos a Lorena González, creadora de Línea Rosa. En cada viaje con Línea Rosa no solo te moves de un punto a otro, ya sea para ir al trabajo, al colegio, al aeropuerto, de regreso a casa, tu tranquilidad también va con nosotras. Así que escríbenos al WhatsApp 6200-4491 o contáctalas a través de Línea Rosa App. Breve pausa, 8:34. En la mañana, el corre, Diana Verónica y Tony.
Son las, ¿qué? 8:43. Estamos conversando con Rafael Domínguez, que tiene este Proyecto Nación, presidente de Proyecto Nación. Este fin de semana habrá un evento muy importante, este sábado, Rafa. Sábado 23, sábado, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Son 4 horas, pero Invierta su mañana. sí, es una inversión de $20 para aprender de estos conceptos. Viene gente muy importante y muy conocedora del tema transformación de nación, que es otra cosa que descubrimos. No estábamos solitos en el mundo. De repente empecé a ver que hay muchos otros movimientos de transformación, gente trabajando desde hace 30, 40 años, creando libros. Hay muchísima gente haciendo este esfuerzo, pero quizás en el último lustro, en los últimos 5 años, ha venido como creciendo y retomándose con más fuerza, porque las naciones han entrado en un proceso de deterioro y de no saber para dónde ir. Entonces hay una oportunidad para recuperar estos principios. El sábado viene Gerardo Amarilla, que él es expresidente de lo que sería el Congreso de Uruguay, de la Cámara de Representantes. Es una persona de la política de Uruguay, es un hombre que está relacionado en la alta dirección de su país y del Cono Sur, conocedor de la transformación. Él escribió un libro que se llama Una Nación con Propósito, y una de sus charlas, porque él tiene 2, es esa: cómo lograr una nación con propósito, y la otra charla tiene que ver con la justicia, cómo es la justicia bíblica, cómo deberíamos de entender la construcción de una nación justa. Hay que decir También, que el Uruguay es considerada la nación más feliz de Latinoamérica, si no mal recuerdo, en el último ranking. Tiene Primero o segundo méritos, lugar. y Ajá. la gente tiene una concepción bien amplia de este manejo político. Pero volviendo a los ponentes, también María Irene Esquilachi, ella es presidente o directora de Mi Esquilachi Strategies, que es la consultora que ha creado la medición del índice de nación, y lo va a presentar ahí. Y también tiene una charla sobre por qué salvar o por qué rescatar la familia, porque es la base, ¿no? La familia. Nuestro eslogan en Proyecto Nación es rescatar la familia, es rescatar la nación, porque todo el propósito va alrededor del tema familia. ¿Vos sabés? Bueno, un paréntesis. Toda la Biblia es la historia de una familia. Desde Noé hasta Jesús, toda es una familia. Vos lo ves en el árbol genealógico, es la misma familia contando toda su historia, Aquí todas las está. generaciones. Aquí está, Uruguay es el país más feliz de América del Sur, Ujú. de acuerdo con el World Happiness Report, el reporte de felicidad del mundo en el 2026. Entonces es en América del Sur. Y tiene que ver con, pues sí, ¿verdad? Que si es una nación feliz es porque sus habitantes se sienten bien. Claro, porque es que el tema aquí no es quién te hace bien, es cómo todos hacen bien. Viene Jorge Bosch de Guatemala, es un empresario. Él viene a hablarnos de, bueno, cómo hacer riqueza sin pelearte con los principios, o cómo los principios te ayudan a hacer riqueza y que sea de bien para los demás, y qué principios hay que cumplir para que esa riqueza sea buena para la nación. Y yo tengo una ponencia como ponente Que nacional. de moda eso, ¿verdad? Sí, pues sí, porque el dinero se ha convertido Porque se ha convertido en don dinero, el mi único interés felicidad. que muchos tienen, ¿verdad? Cabal, cabal. Y hay Yo que tenerlo. Como siempre digo, hay que salir a trabajar todos los días y hacer las cosas con rectitud de intención, Correcto, ¿verdad? porque Sin fregar a nadie. y hay cómo atraer esa riqueza para el bien. Pero lo va a platicar Jorge Bosch más profundamente. Yo voy a hablar de 5 fundamentos para una nación. Los 5 fundamentos que hay que tener, o no hay que perderlos, o hay que equilibrarlos para que la nación funcione por donde tiene que ir. Y así se va desarrollando la ponencia, y también vamos a develar o a iniciar las labores de la escuela de formación, porque también nosotros, como hemos hablado de formación, tenemos una escuela que se llama EFOD, la Escuela Internacional de Formación para el Desarrollo Humano, que va a ir planteando estos cursos para que la gente pueda aprender. Rafa, no solamente nuestro país está cambiando. Para bien o para mal, esté usted de acuerdo o no, el país está cambiando. El mundo está cambiando. Desde el punto de vista geopolítico, hay quienes dicen, bueno, vamos de un mundo unipolar a un mundo donde hay 3 potencias, hay guerras, hay un señor en la Casa Blanca que tiene un estilo de gobernar bastante peculiar, ¿verdad?
Y repito, esté usted de acuerdo o no, pero el mundo está cambiando. Entonces, y las naciones, por ende, también. O sea, hay reacomodos, hay un montón de decisiones que se están tomando o sea, es pertinente hablar de estos temas, creo yo. Por supuesto. En- Mira, en- el en- mundo siempre será cambiante. Nosotros somos cambiantes. Vos podés cambiar de decisión de un día a otro si hay una razón para hacerlo. Es decir, que no hay que tener temor del cambio. Lo que hay que tener temor es de no saber para dónde va el cambio y si el cambio te va a beneficiar o no te va a beneficiar. En este caso, la inseguridad del mundo se debe a que volvió todo relativo, perdió interés en las verdades, perdió interés en el área espiritual, se concentró exageradamente en el humanismo, y si el humanismo es la base de todo, entonces el ser humano es Dios. Pero el ser humano es limitado, falla, siempre tiene problemas, entonces se frustra. Y estamos en un momento en el que todas estas naciones están confundidas de alguna manera para cómo lograr ese bienestar. Entonces, como vos decís, Tony, es pertinente, hablemos de esto, ¿por qué no? Igual en la vida nuestra, hay un momento en el que has pasado por tanto, estás frustrado, estás amargado y alguien viene y te dice, mira, pensá un poquito en que Dios te puede ayudar y resulta que hay un milagro, tu vida cambia, hay un entender y te vas transformando. Entonces lo mismo es para las naciones, esa oportunidad. Rafa, entendemos que traes unas entradas. Traigo entradas, son digitales. Ah, ok. Entonces tengo 5 entradas dobles para la audiencia, sabemos que es grandísima, pero bueno, el cupo es limitado. Ok, Y 5 5 entradas dobles. 5 entradas dobles. 5 entradas dobles, Sheila. Ahí nos Vale. ponemos de acuerdo con Rafa. WhatsApp 7850-2060, ¿verdad? Quiero participar en el proyecto Nación, ¿verdad? Diseño de En Nación. Transformación. En- Transformación. Ah, vaya, ok. ¿Cómo se llama el evento? Transformación 2026. Transformación. El año pasado hicimos el primero, fue muy, muy grato, muy bonito, entonces hoy estamos avanzando ya el segundo año de este tipo de congreso y ojalá que haya tercero, cuarto y en adelante, ¿verdad? Todo lo que sea para bien del ser humano es bienvenido, creo yo, siempre, creo Rafa. que sí, todo Siempre. lo bueno es bienvenido. Saludos, dice Luigi desde California. Buenos días. Saludos a Está Rafael Carlos, Domínguez. Carlos Rodríguez. Me recuerda el Saludos. programa que tenía el Chiri, bola al centro. Ricardo, saludos al doctor Ricardo Rivas. Tenemos el mismo peinado ahora con el doctor. El Chiri. Es que el Chiri, Saludos. decirle doctor Rivas al Chiri es como decirle ingeniero Urbina a Moisés. ¿Verdad? Algo Suena, así. suena raro. Aquí está el Zipi que dice... Hola, hola, muy buenos días. Celebro mucho lo que está haciendo Rafael. Sé que es una persona espectacularmente ética, pero sobre todo es una gran persona. Así que, Rafa, te deseo lo mejor y no sé si en el evento que vas a tener vas a hablar sobre, o va a tener algún ponente sobre la imagen que debemos de proyectar y de cómo debemos arreglarnos para tener mayor impacto. Deberías de invitar a Lillo Trujini para que nos diga cómo poder hacer con nuestra imagen personal. Chévere, Rafa, un gusto, bendiciones masivas a ti y éxitos en tu proyecto. Saludos, Carlitos. Saludos, Carlitos. Carlitos. Mira, Zipi. ¿y a dónde va a ser? Es en el auditorio de FEPADE. Eso no lo hemos dicho. O sea, sábado, 8:30 de la mañana, auditorio de FEPADE. Auditorio de FEPADE. Ok, $20 la entrada. Si Sí. la gente quiere comprar entradas, ¿a dónde? Puede ir a proyectonacionelsalvador.com y ahí hay un botón al nomás entrar al sitio web que dice comprar entradas. Y si no, directamente al sistema de easypass.fan. Ahí están las entradas. Muy bien. Easypass.fa. Le Hay un montón de recordamos- plataformas, ¿verdad? Hay de eventos. cualquier Sí. cantidad y muy buenas. Ok. Y hay que aprovecharlas. Ok. Les recordamos a los oyentes que aquí tenemos 5 entradas dobles para este evento del próximo sábado. Qué gusto compartir micrófono. Gracias, nuevamente Rafael. El contigo. gusto ha sido mío y bueno, ¿verdad? Compartir el desayuno también, el cafecito. No, hombre, aquí está galán. Mira, Tony, hablamos Aquí de contratos. Mira, aquí está mejor que allá. Pues en la bueno, Crochet. sí, claro, hay cafecito a montón. Saludos Y también. llega bañado el Tololo. Sí, se baña, Sí, claro. y Jorge. Perfumados llegan. No va, ¿eh? Sí, Está bien, claro. está bien. Después va Hemos para- cambiado, nos es- vamos transformando. Es que después va para el otro trabajo y allá tiene que llegar bien bañado. Si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.